rincón de aquellas personas que deseen dejar este hábito. Así es. Es una ayuda porque todos saben que dejar de fumar no es sencillo. Lo han intentado muchas veces y resulta, en algunos casos dicen imposible. No es imposible, pero tenemos esta ayuda para ofrecerle a la gente que decidió dejar de fumar. No es un lugar para ir a convencerse. Uno tiene que tomar una decisión y entonces allí la ayuda que le podemos ofrecer está ampliamente probada. Yo hago este plan, me da vergüenza decirlo, desde el año 79, 42 años hace. Ni bien me recibí, empecé a hacer este proyecto del curso para dejar de fumar. Hace muchos años la cantidad era masiva, teníamos población de 600, de 500 fumadores que venían a dejar de fumar, a veces 2 turnos. Ahora es menor porque también hay menos gente que fuma. Y la concientización es diferente. Antes la presión social era muy alta. Tenés que fumar para ser grande, tenés que fumar para esto. Bueno, todavía en los adolescentes esto persiste, ¿no? Lo de pasar una etapa de niñez o de adolescencia a juventud porque fumo. Pero en realidad la gente que viene a dejar de fumar viene por los mismos motivos que empezó a fumar, o sea, para ser libre, para poder decir no estoy atado a este problema de fumar. Y entonces la ayuda del plan puede ser muy eficaz. ¿Qué es lo que ata el cigarrillo? ¿Una cuestión psicológica, fisiológica, del cuerpo, costumbre, cultura? ¿Qué ata el cigarrillo? Muy interesante, porque al principio lo que se usa para empezar a fumar en los adolescentes especialmente es la presión social. Antes era la presión de la publicidad, ahora está más retraída la publicidad, está muy controlada. Pero sí el de los pares. Los chicos que fuman, entonces al más chico le dicen, dale, empezá, y entonces la presión social hacía que el chico o el adolescente comience a fumar. El problema es que una vez que empezó a fumar, el problema es la nicotina. La nicotina es un alcaloide con una potente capacidad de adicción. Entonces de repente se encuentra en una situación en la cual no puede dejar de fumar. Se encuentra atado a la nicotina. Y después también tenemos otras raíces del hábito como el hábito neuromuscular, es decir, la cadena de movimientos que se repiten para empezar a fumar, para empezar un cigarrillo, no para empezar el comienzo del hábito, es una cadena de movimientos que se aprende y queda impresa en el cerebro y hace que el fumador muchas veces se encuentre fumando inadvertidamente, en forma automática. Prendió el cigarrillo y ni se dio cuenta cuándo lo hizo, porque está habituado a empezar el hábito, el fumar el cigarrillo, está habituado a hacerlo automáticamente. Como quien aprende a manejar, a escribir a máquina, a andar en bicicleta, el hábito queda impreso en el cerebro. Claro. Y ese es el principal problema de la de volver a fumar. Porque hay gente que deja de fumar y de repente un día se encuentra inadvertidamente fumando de nuevo porque tiene acceso al cigarrillo. Entonces dice, ¿cómo? Si yo no fumaba. Bueno, es que el hábito quedó impreso en el cerebro, en las neuronas, y entonces lo hizo en forma automática, como que ya sabía fumar, entonces no había necesidad. Lo hace sin darse cuenta. Exactamente, algunas veces. Y otras veces por motivaciones que el fumador mismo identifica como por una pavada, lo dice, ¿no? Empecé a fumar de nuevo por una pavada y después ya no pude dejar de nuevo. O por una celebración. Nació mi hijo y quise celebrar con un pucho, ya después no pudo dejar de fumar. ¿O una preocupación? También. Siempre hay alguna excusa por ahí. Sí, hay excusas y a veces el fumador las llama razones. Esto de una preocupación, a veces un empresario dice, no, tuve un problema financiero y entonces quise fumar un pucho y después ya... Entonces la pregunta racional es, tenías un problema financiero, fumaste un cigarrillo, ¿se te fue el problema financiero? No, ahora tengo 2 problemas. Tengo el mismo problema y tengo que volver a fumar. Es increíble, pero es así, ¿no? Sí. 2 problemas tenés ahí. Yo le iba a preguntar al doctor, a Hugo, acá hay 2 cosas, no sé, yo hablo por la teoría, por lo que me dice, yo no, gracias a Dios no fumo. Pero bueno, ¿qué es lo que hace mal? ¿La nicotina, el tabaco? ¿Cuál es? Hay 2 cosas acá por ver. O las 2 cosas. Sí.
Hay varias cosas. En primer lugar, el tabaco contiene en sí mismo, junto al papel que envuelve el tabaco, alrededor de 3.000 sustancias tóxicas. No es solo la nicotina. Y en el papel especialmente del cigarrillo está el alquitrán, que es el principal causante del cáncer de pulmón. Entonces, no es solamente el tabaco o la nicotina. La nicotina produce adicción, pero también produce daños en el organismo. Produce hipertensión, produce infarto de miocardio, una cantidad de problemas cardíacos y circulatorios. Problemas en las piernas. Hay personas que pierden los miembros inferiores por gangrena, simplemente por fumar cigarrillos. Esa es justo mi especialidad, que vemos que la mayor parte de nuestros pacientes con gangrena o con isquemia, le llamamos la falta de circulación en las piernas, arterias tapadas, es por fumar cigarrillos. Entonces, no es solamente el tabaco o la nicotina, sino la cantidad que hay de tóxicos, de sustancias tóxicas químicas dentro del tabaco. Hugo, preguntarte respecto de la cantidad de las personas que asisten. ¿Ya van con la decisión tomada o van porque la voluntad de querer dejarlo es sumamente importante? ¿Ya van con esta decisión tomada o van a ver más o menos si pueden tomar el impulso o no en este plan de 5 días? Hay de todo. Está el que viene porque ya decidió, está el que viene y que decidió y que ya dejó el viernes o el sábado o el domingo y viene, digamos, ya con un ejercicio de 3-4 días sin fumar. Está el que viene traído de los pelos, digo yo, porque lo empuja la familia, porque los hijos no lo aguantan más, o porque la mujer le dice, bueno, esta es tu última oportunidad, cosas por el estilo, ¿no? Están empujados bajo presión. Pero lo más importante es que, llegado al curso, la primera noche, lo que logramos en general es que la persona tome la decisión. Y cuando toma la decisión de dejar de fumar, entonces ahí la ayuda es mucho más eficaz. Si viene discutiendo consigo mismo, dejo, no dejo, ahí el problema es mayor, porque entonces hay que dejar de fumar de golpe, y dejar de fumar de golpe, el que no está decidido dice, bueno, mañana, y entonces hoy fumo menos, y de esa manera la adicción persiste, porque una vez que ingresa la nicotina al organismo, genera en la neurona una situación de estímulo que es parecida a cualquier otro alcaloide, la cafeína o inclusive las drogas peligrosas. O sea, no digo que sea una droga peligrosa, pero la estimulación es parecida. Entonces, sin quererlo, sin saberlo, el fumador recibe un estímulo que después dice, pero esto me gusta. Por eso el llamado placer de fumar, que es una paradoja, porque ningún fumador que fumó el primer cigarrillo dice que ese fue placentero. Todo lo contrario, tos, mareos, vómitos, me dolía la cabeza. Fumar no resulta placentero el primer cigarrillo. Es invasivo, chocante, todo. Claro, porque el organismo no está preparado para recibir humo en los pulmones. Claro. Cuando uno entra a una humareda siempre siente la necesidad de taparse la nariz, Claro. Pero entonces esa sensación desagradable del primer cigarrillo después se transforma en pseudo placer. ¿Por qué pseudo placer? Porque es artificial, depende solamente de la estimulación de la nicotina. Pero en sí mismo, el fumar cigarrillos no genera placer. ¿Cuáles son los problemas de salud que atrae? Porque, digamos, es importante para el fumador, ¿no? Dejar de fumar, quizás también mucho por esto que decías, Hugo, ¿no? De quizás a veces la presión de la familia y demás. Muchos de los fumadores con los que estuve hablando, principalmente los que les hace eco, tienen que ver con los problemas de salud. Para enumerar algunos de los problemas con los que mucha gente te llega, quizás al taller o que conoces, ¿cuáles son los más graves, si se quiere, del consumo del cigarrillo? No sé, ¿tienen 2 horas? Hay mucho para hablar de este tema, ¿no? Lamentablemente un montón. Pero lo más grave es el conocido cáncer de pulmón, el infarto de miocardio, las afecciones que tienen que ver con la circulación en general, la circulación periférica, las arterias tapadas. También tiene mucho que ver las enfermedades pulmonares, especialmente lo que llamamos EPOC, que ahora se conoce como eso. Antes se llamaba enfisema o bronquitis crónica, pero son afecciones del pulmón que no permiten el intercambio gaseoso entre el aire que respiramos y el oxígeno que pasa a la sangre. Ese problema en los pulmones hace que la capacidad respiratoria se restrinja,
primero a las actividades más intensas, después hasta caminar ya, y finalmente en la última etapa, el que tiene POC no puede ni hablar porque se agita. Esa es una de las más frecuentes y no parece ser, entre comillas, yo no quiero mencionar la palabra, pero no parece ser mortal, pero es tan discapacitante que termina siendo una condición de la persona que lo padece para desarrollar sus actividades normales. Entonces, no solamente eso, sino que también tenemos afecciones de la piel se ve muy dañada, la sexualidad, ni hablar, la sexualidad en el fumador, que generalmente lo niega el fumador, ¿no? Esto de que, no, pero finalmente la vasoconstricción y las arterias tapadas en la zona pubiana también genera en el fumador impotencia sexual y en la mujer también. O sea que son muchas las áreas del organismo que se ven afectadas y esto de que no puedo dejar de fumar hace que el fumador niegue muchas de estas afecciones. Yo le iba a preguntar al doctor también, relacionado con lo que estamos charlando, porque vino bien, ¿no? Preguntar esto, ¿no? El fumador también muchas veces por ahí no es de comer mucho, no tiene mucho apetito, esquiva un poco el desayuno, un platito de comida al mediodía y con eso basta, y después nos dedicamos al pucho, por decirlo así, de una manera más simple para entenderlo, ¿no? Eso también afecta, obviamente. Saca lo que yo quiero decir, le restringe las ganas de comer, el apetito, ¿no? El cigarrillo, doctor. Muchos de los fumadores son delgados o se puede comprobar al revés, cuando dejan de fumar engordan, no solamente por el tema del apetito, sino también porque el metabolismo del fumador está afectado. Entonces, al dejar de fumar, aunque coma lo mismo, aprovecha mucho mejor lo que come y entonces por eso tiende a aumentar de peso. En general, el metabolismo, decía, del fumador está tan atenuado, tan disminuido, que aún comiendo no engorda, o sea que pierde peso. Pero hay otra parte del hábito de fumar que es el gusto y el olfato. Ahora estamos muy habituados a decir que el COVID produce pérdida de gusto y olfato. En el fumador están atenuados, tanto el gusto como el olfato. De tal manera que cuando deja fumar se recupera rápidamente las papilas gustativas de la lengua y de la nariz. Entonces el fumador recuerda sabores, vuelven a tener intensidad los olores, y eso hace que tienda a aumentar de peso. Pero básicamente el fumador es flaco, o en general es delgado, porque no aprovecha bien los nutrientes, porque su organismo está ocupado en defenderse de la agresión. No nos olvidemos que el tabaco en sí mismo para el organismo es hostil, es una agresión. Entonces el organismo tiene una enorme capacidad de adaptación y trata de compensar esa agresión haciendo que, entre comillas, no pase nada. Pero no pasa nada hoy, mañana, pasado, pero a lo largo del tiempo se cronifica, digamos, la agresión, y entonces los sistemas ya dejan de tener esa capacidad de adaptación y empiezan a manifestar enfermedades. ¿Es cierto, doctor, que le lleva mucho tiempo al cuerpo recuperarse luego de haber sido fumador, o que las enfermedades te pueden aparecer mucho tiempo después de haber dejado de fumar? Eso depende del grado al cual haya llegado el avance de la enfermedad. Nosotros tenemos, como te dije, varios sistemas afectados. Entonces, lo ideal cuando se deja de fumar es hacer una evaluación clínica de todos esos sistemas que podrían haberse visto afectados, especialmente el pulmón y la circulación, el corazón, que son, digamos, los más peligrosos. Y entonces, si el organismo en esa instancia que dejó de fumar no tiene afecciones graves en curso, en poco tiempo, en 5 años como máximo, se convierte estadísticamente en un no fumador. O sea que no lo comprende la estadística de lo que habitualmente le pasa a los fumadores si la enfermedad no progresó. Y si progresó, está en condiciones de detener el avance de la enfermedad, la evolución de la enfermedad, también en poco tiempo. Obviamente, si estamos en una situación terminal y el paciente deja de fumar, aún así se obtienen beneficios de confort en las etapas, digamos, difíciles de una enfermedad grave. Así que yo leí un libro hace muchos años que decía,
siempre está bien dejar de fumar. Y entonces abordaba esto de las enfermedades terminales. Antes, por ejemplo, a un enfermo de cáncer de pulmón en estadio terminal, decía más si fuma total. Claro. Pero no, aún en esa etapa, el fumador obtiene beneficios de confort, de respirar un poco mejor, de tener un poco de vitalidad aún en la etapa terminal de su enfermedad. Así que esto de que si se recupera rápidamente el organismo, si no tuvo afecciones graves, rápidamente se convierte estadísticamente en un no fumador. A un oyente me pregunta, doctor, acá, dice, por el taller de dejar de fumar, ¿cuándo es esto? Es esta noche. ¿Esta noche? Comenzamos del 25, son 5 días. Comenzamos hoy a las 8 en La Rioja 617, en el espacio Vida Sana que tenemos ahí en la calle La Rioja, detrás de la nueva concesionaria de autos, no sé si... a la vuelta del supermercado Baer, digamos, ¿no? Ahí tenemos el taller que empieza hoy a las 8. Hay una inscripción previa en un WhatsApp que le podemos dar, Vanina, no sé si lo tenés ahí. Lo tenés para que lo agenden, 3456 49 94 83. 49 94 83 es el número de WhatsApp. Ahí yo le pongo anotame. Sí, cómo no. Lo que pasa es que... Y es gratuito, Hugo, también, esto es importante. Sí, es importante. ¿Es gratuito? Sí, por supuesto. Los 5 días es gratuito. Y tenemos algunas sorpresas que hemos incorporado de otros cursos que no tuviste vos, Vanina, pero queremos agasajar a nuestros participantes con alguna sorpresa, pero eso, bueno, es secundario. Lo importante es que puedan dejar de fumar. Le decía que la inscripción es importante porque tenemos un cupo limitado por la municipalidad. O sea, no podemos llenar el local, atestarlo, entonces tenemos que priorizar a los que se inscribieron. Así que cuanto antes se puedan inscribir, no sé si después quieren repetir el teléfono, y si no se acercan allí media hora antes, una hora antes, y vemos de poder inscribirlos mientras estamos preparando todo. ¿Qué duración tiene, aparte de los 5 días, por hora, por día, digamos? Nosotros tenemos un programa de 1 hora, como máximo 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, si nos atrasamos un poco por las preguntas o lo que fuere. Pero tenemos una parte psicológica y después la parte mía, que es la parte médica, y entonces, de alguna manera, queremos que no pase de eso, de 1 hora a 1 hora y cuarto. Buenísimo. Y el primer día entras y ya dejas de fumar, doctor, ¿no? No es que voy el primer día y te dice, esta noche me fumo uno y veo mañana, no. Directamente. El último puchito, yo me acuerdo cuando fui al taller, antes de entrar al taller, era el último puchito que me fumo. Se corta y se corta, doctor. Claro. Sí. Nosotros le recomendamos que si hay una ceremonia de despedida, la hagan antes, porque después no los vamos a dejar que vuelvan a fumar el último cigarrillo. Ahí está, más claro, échenle agua. Doctor, un placer, ¿eh? Igualmente, muchas gracias por el espacio y esperemos que los oyentes se vean beneficiados. Muchas gracias. Qué claridad que tiene el doctor Hugo Bergan, ¿eh? Impresionante, muy clarito, conciso, concreto. Muchas preguntas, pero ya está. ¿Cómo pasó el tiempo de lo interesante que es escucharlo, ¿no? Y ahí te das cuenta lo nocivo del cigarrillo, que el que deja de fumar 5 años para limpiar el organismo y todo esto, marca lo nocivo, lo invasivo que es el tabaco con la nicotina y el alquitrán, realmente tremendo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Que le pasen bien. Chao.